dialogamos en torno a él. Sí, sí, así es. Igual me gustaría hacerlo un poco interactivo. Tengo señalados Perfecto. unos fragmentos que me gustaría que revisáramos. Si gustan apoyarme en la lectura eventualmente, les hago la sugerencia de que pueden abrir el canto 15. Yo les indico más o menos qué líneas podríamos darle seguimiento. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Eh, Creo que es muy importante retomar el final del libro 14, porque en este libro aparece justamente al final la batalla que se libran, el repunte que tienen los aqueos para con las fuerzas troyanas, justamente por el engaño de Hera a Zeus. Durante el sueño de Zeus, durante el letargo de Zeus, Poseidón y con las fuerzas aqueas toma por ventaja a los troyanos justamente. Lo más importante que pasó en este enfrentamiento del libro anterior fue que hirieron gravemente con una piedra, en específico Aias. Bueno, aquí en mi traducción la tengo así. Bueno, tengo así el nombre. Nada más para clarificar, mi traducción es la de Richmond Latimore. Por si hay alguna variación en nombre, igual pueden decirme cuál es el nombre correcto o en sus traducciones. Es muy importante lo que hace a ellas porque le termina hiriendo de gravedad a Héctor, lo que pues termina incluso atemorizando junto a la fuerza del dios, al hijo de Cronos, uno de los hijos de Cronos, Poseidón, estando del lado de los aqueos. Es algo muy interesante esto porque todo este campo de batalla va a ser una parte principal de la segunda mitad de este canto o de este libro. Vamos a ver qué pasa con las fuerzas de los troyanos y de los aqueos en este libro, un poco como desenlace, pero sin embargo, pues también vamos a tener una visión hacia las consecuencias del engaño que Hera le hace a Zeus, ¿no? Empezamos con este escenario donde los troyanos se ven rebasados por los aqueos, incluso pues son como que temen mucho del vigor aqueo y del abandono de Zeus, ¿no? A lo que pues no tan tarde en el canto, pues Zeus despierta y observa el acecho de los aqueos a los troyanos y ve que Poseidón les acompaña. Lo que más le preocupa a Zeus cuando despierta es la condición en la que dejaron a Héctor. Se ve muy mal herido por la piedra que le lanzó a Aias. Y pues se enoja mucho con Hera, que es la principal artífice del engaño de Zeus. Me gustaría que localizáramos la línea 15 hasta la 33. No sé si alguien me puede ayudar a leer, porque es justamente la amenaza que le arroja Zeus a Hera por el engaño con Heracles, si no mal me equivoco, el engaño que hizo con Heracles y el castigo que tuvo por el, por el destino que terminó imponiendo sobre Heracles. Hera terminó siendo colgada. Pero pues creo que es muy ilustrativo leer esas líneas. No sé si alguien me puede apoyar leyendo de la 15 a la 33. Si quieres, apoyo yo. Sí, muchas gracias, doctor. Ah, intratable Hera, seguro tu engaño con malas mañas ha puesto al divino Héctor fuera de combate y en fuga a su tropa. No sé si en pago de tus siniestras malas tramas, hacer que seas la primera en conseguir tu fruto
y azotarte con mis golpes. ¿No recuerdas cuando estabas suspendida en lo alto y en los pies te colgué sendos yunques y te rodeé las manos con una cadena áurea e irrompible? En el éter y en las nubes estaba suspensa, y los dioses exigían venganza en el vasto Olimpo, pero no podían acercarse a desatarte. Al que cogía lo agarraba y a los empellones lo precipitaba fuera del umbral, hasta hacerlo llegar a tierra bien maltrecho. Ni aún así mi ánimo se alivia del incesante dolor que sentía por el divino Hércules, al que con la ayuda del viento Bóreas y persuadiendo a sus huracanes enviaste por el proceloso pronto, gracias a tus pérfidos ingenios, y luego desviaste y llevaste a la bien habida Cos. De ahí yo lo saqué y reintegré de nuevo a Argos pastizal de caballos, aunque hubo de soportar numerosas pruebas. Todo eso he de volver a recordarte para que cejes en tus engaños. Así verás si te sirven de algo este amor y este lecho al que veniste para unirte a mí de los dioses y engañarme. Así habló, se estremeció ¿Como que la tienes augusta problemas en tu audio o solo soy yo quien escucha mal? ¿No se escuchó bien? Yo escuché claramente. No, yo sí escuché claramente. Ok. Sí, acá se ¿Continuó? Sí. Así habló, Sí. se estremeció la augusta era de inmensos ojos y dirigiéndose a él, dijo estas aladas palabras. Sean testigos de esto la tierra y el ancho cielo arriba, el agua de la Estigie que desemboca en las profundidades, el más solemne y terrible juramento para los felices dioses, y también tu sacra cabeza y de nosotros dos el nupcial lecho legítimo, por el que yo nunca juraría en vano. No es por agradarme por lo que Poseidón, sacudidor de tierra, daña a los troyanos y a Héctor, y defiende a estos. Sin duda, su propio ánimo lo incita y lo manda apiadado por los aqueos al verlos quebrantados junto a las naves. Por mi parte, hasta estaría dispuesta por ti a aconsejarle ir por donde tú, Dios de la oscura nube, vayas guiándolo. Así habló y sonrió el Padre de los hombres y de los dioses, y en respuesta le dijo a estas aladas palabras. Ojalá en adelante, augusta era, de inmensos ojos, ocupes tu sede entre los inmortales con sentimientos iguales a los míos. Si así fuera, Poseidón, aunque tenga planes muy diferentes, mudaría al momento su decisión en pos de tu corazón y del mío. Mas si estás hablando con franqueza y con sinceridad, ve ahora en pos de la tribu de los dioses y llama aquí a Iris y Apolo, ilustre por su arco, para que venga y ella a la hueste de los aqueos de broncíneas túnicas se dirija y comunique al soberano Poseidón que ponga fin al combate y que regrese a sus moradas, y a Febo Apolo que insiste a Héctor a la lucha, le inspire renovado ardor y le haga olvidar los dolores que ahora le taladran las mientes, y que a los aqueos que haga volverse, infundiéndoles la cobarde huida, y caigan huyendo en las naves de muchas filas de remeros del pélida Aquiles. Este hará levantarse a su compañero, Patroclo, a quien matará con la pica el esclarecido Héctor ante Ilío, después que él haya hecho perecer a muchos otros jóvenes, y entre ellos a mi hijo Sarpedón, de la casta de Zeus, e irritado por eso, el divino Aquiles matará a Héctor. Quizá a partir de entonces provoque un contraataque constante
y en toda la línea desde las naves hasta que los aqueos conquisten la escarpada Ilío conforme a los planes de Atenea. Pero antes, ni yo pienso deponer mi ira, ni a ningún otro de los inmortales permitiré acudir a defender a los dánaos, mientras no haya cumplido aquel deseo de Aquiles, conforme le prometí primero y confirmé a mi asentimiento aquel día en que la diosa Tetis me agarró de las rodillas, suplicándome que honrara a Aquiles, saqueador de ciudades. Así habló y obedeció Hera, la diosa de blancos brazos, y echó de las montañas del Ida. ¿Hasta ahí? Hasta ahí está bien, sí. Está bien. Muchas gracias, sí. Estos son los fragmentos que, bueno, recobrar, sobre todo por el castigo ejemplar, desde la línea 15 que le recuerda a Zeus a Hera, del que ya fue sometida. Un castigo muy severo que trajo mucho revuelo y mucho, yo diría, resentimiento entre los dioses, al ver así a la diosa. También yo siento, y conforme lo vamos a ver en el desarrollo de este canto, que es una muestra del poder casi invencible de Zeus, que se puede argumentar, ¿no? Que también está la respuesta que da Poseidón ante, ante la superioridad aparente de Zeus, que dice que realmente están en el mismo rango de poder, así que a él no lo debe de intimidar como a sus hijos. Pero bueno, creo que eso viene después. Lo que me gustaría rescatar de estos fragmentos es justamente tanto el castigo ejemplar que pone de relieve este Zeus hacia Hera para amenazarla y para de cierta forma imponer otra vez su orden, y su orden de hecho sus designios, tanto el juramento que hace Hera para mitigar un poco la ira de Zeus, admitiendo que la voluntad de Poseidón fue apoyar por sí mismo, no por petición de Hera, a los aqueos. Sí, lo que va a hacer después Zeus va a enmarcar un plan donde va a convocar a Iris y Apolo para que cada hijo del dios dé un mensaje. La primera, Iris, va a dar un mensaje hacia Poseidón, perdón, para que regrese con los inmortales. Y Apolo lo convoca para restaurar las fuerzas combativas de Héctor. Parece que todo ya está en el designio divino y también por la petición que hace Tetis, bueno, facilitada por la petición que hace su hijo de Tetis, Aquiles, para restaurar su honor. Y parece que ya todo tiene que, bueno, no parece. Así es el designio divino, así es el destino de los hechos de guerra, no de toda la guerra de Troya, porque pues hay que recordar que estamos viendo solo una parte de toda la guerra en estos cantos, una parte que pues involucra a Aquiles. A Troya al final del día. Sin embargo, pues ya está visto y previsto por el dios en su designio, al menos como se va a reglorificar Aquiles tras ser deshonrado. Bueno, con su petición Zeus pide devolver la batalla en favor de los troyanos, esas combates de los aqueos momentáneamente, porque pues Zeus tipifica que va a haber un repunte, pero pues tiene que cumplirse la condición de que va a ser de la mano de Aquiles. Incluso planea lo que va a pasar con Patroclo en esto que le comenta a Hera. Tenemos pues el plan divino que ya nos hizo favor el doctor Mariano de leerlo, que es de la línea 61 a la 75,
que es justamente esto, ¿no? Donde Zeus designa un enfrentamiento entre Héctor y Patroclo, terminante para este último. Patroclo, al ser movido por el repunte de las fuerzas de los troyanos, se une a la feroz contienda con un desenlace fatal. Así lo señala Zeus, y tras su muerte Aquiles se ve orillado a la batalla, y al final matará en venganza a Héctor. Lo que me parece muy interesante y vamos a ver más adelante, me gustaría hacer el paralelo, bueno, con temor a adelantarme un poco en el canto, que está entre el resentimiento que le tiene Héctor a Aias por haberlo lastimado gravemente con una piedra, y pues el tratamiento que designa hacia el cuerpo del mismo Aias, ¿no? Que creo que dice que va a dar sus restos a los perros para que no quede ningún resto para ninguno de sus familiares que enterrar. Y me llama la atención el paralelo que hay, pues al final con el destino del cuerpo de Héctor, ¿no? Que tras petición de, no me acuerdo si es Paris, este, no, creo que es el Papa. Bueno, ya se me olvidó el nombre, pero tras la petición de uno de sus familiares más grandes, pues terminan pidiéndole a Aquiles el cuerpo de Héctor y pues termina dando el cuerpo para que le den un entierro. Pero bueno, ese fue un pequeño paréntesis de la comparativa que hay entre los dos, la ira vengativa de estos dos guerreros icónicos de esta batalla. El destino de Ilion es ser tomada por los cambios por la intervención de otros inmortales. A mi percepción es un poco un designio más de poder el que se está viendo aquí, un poder que está dominado por Zeus, donde pues no va a dejar que ninguno de sus hijos o ninguno de los otros inmortales intervenga libremente, según su propia voluntad, a cambiar los hechos de la guerra. En estas líneas se menciona algo de suma importancia, la promesa que hizo Zeus a Tetis para cumplir los deseos de su hijo y el de Peleo, Aquiles, y así recobrar su honor. Hay un tumulto muy grande en el Olimpo. Le dan una bienvenida a Hera en su banquete. Sin embargo, hay un diálogo en específico entre Hera y Temis, donde Temis le pregunta a Hera por qué está tan aterrorizada. Sospecha que es por Zeus, Temis. Hera se guarda, señalando únicamente la terquedad y arrogancia de Zeus. Sin embargo, reconoce su importancia y la de los inmortales y los dioses por persuadir a Zeus de sus designios. La impotencia, perdón. Sin embargo, reconoce su impotencia y la de los mortales y los dioses por persuadir a Zeus de sus designios. Vemos a una Hera algo derrotada tras su engaño y tras su plan, y un poco conformada y a la vez también atemorizada por lo que puede ser capaz de hacer Zeus, ¿no? Que son los castigos ejemplares. Lo que me llama la atención acá es que, por cierto, es un canto muy interesante porque habla mucho de la dinámica que tienen los dioses, tanto familiar, los tres hijos de Cronos, como los hijos de Zeus, y pues del poder que tiene Zeus, que pareciera ser inigualable. Me llama mucho la atención la réplica que hace a Ares cuando Hera menciona que no le importa lo que hagan o lo que digan contra Zeus, pues él es indiferente a sus peticiones sobre este conflicto. Les indica a tomar el actuar del dios de manera pasiva. Llega a decir, a ver, sí, justamente pone de ejemplo la pérdida del hijo de Ares. Busco un fragmento que me llama mucho la atención.
A ver si recuerdo, está por el 108, 109. Si lo localizo más rápido, adelante, pueden tomar la palabra, ¿no? A ver. Ya. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe de soportar lo que quiera que él les mande, refiriéndose a que va a haber castigos que va a imponer el mismo Zeus para todo aquel que intervenga en la guerra, como lo hizo con Ares, ¿no? Al perder su hijo. Sin embargo, me llama mucho la atención la actitud que, en lo que les acabo de leer está en la línea 109. Me llama mucho la atención que Ares replica que a pesar de su venganza ante los aqueos, que los dioses no le culpen por lo que hizo, por vengar a su hijo, aunque su destino sea el de ser golpeado por un rayo de Zeus. Aquí vemos una actitud del dios muy... No sabría qué adjetivo ponerle, simplemente diría que no le importa el castigo de Zeus por interferir con la voluntad de este dios mayor, aunque pues en teoría él también es hijo de Cronos, y si seguimos las líneas de Poseidón, todos están en el mismo rango, solo en diferentes reinos. Pues también vemos cómo se muestra valiente. Igual ahora reflexiono y supongo que por eso es la valentía de que pues no le importa el castigo de Zeus, lo que le importaba a él era vengar a su hijo. Siento yo que con esta libertad no se la podían dar los hijos de Zeus, por ejemplo, como lo indica el mismo Poseidón. Aunque pues viéndolo en una fotografía más amplia, en un panorama más amplio, pues todos terminan cumpliendo la voluntad de Zeus, incluso Poseidón atiende a la petición de Zeus porque se retire del campo de batalla. Pero bueno, continúo. Atenea, movida por el ambiente, increpa al violento Ares pidiendo que abandone su sufrimiento por su hijo. Esto en la línea 138. Pues el regreso de Zeus al Olimpo será inevitable, así como su castigo. Lo que está pasando en este canto con Zeus es que ahorita está restaurando el orden natural de la batalla, revigorizando las fuerzas de Héctor para que así retomen las fuerzas troyanas su predominancia sobre las fuerzas aqueas. Después de, a ver, Atenea, sí, Atenea increpa, sí, es una segunda intervención la de Atenea, pero va en la misma línea de Hera. Hera sale a platicar después con Iris y Apolo para indicarles que vayan con Zeus a Ida y cumplan con sus peticiones. Esto en la línea 148. Vemos que todo se cumple o todo se desarrolla a partir de este momento como lo designa el dios, en su plan divino, ¿no? En su plan divino que ya vimos de la línea 61 a la 75. Todo termina yendo a como lo pide Zeus. Y esto me llama la atención porque pues justo cuando ve a Iris y Apolo, Zeus se ve complacido porque pues su esposa ha cumplido con su palabra, ¿no? Ha mandado a sus mensajeros a ayudar en el campo de batalla. En la cima de Gargón, encuentran a Zeus contento de que siguieron la indicación de Hera. Iris es la primera en partir hacia Poseidón como mensajera de la línea 162 a 167. Me gustaría que alguien me pueda apoyar a leer estas líneas porque es justamente la amenaza que propone Zeus hacia el dios, su hermano, hijo de Cronos. No sé si alguien pudiera. ¿Cuáles son, Alan, por favor? 162 a la 167. Yo te apoyo.
A ver, Sí, va. gracias. Sí, dice, anda, ve, veloz Iris, y anuncia al soberano Posidón todo lo que te voy a decir, y no seas falaz mensajera. Mándale que ponga fin a la lucha y al combate, y vuelva a la tribu de los dioses o al límpido mar. Y si no acata mis palabras y no las toma en cuenta, que se cuide entonces en su mente y en su ánimo, por muy esforzado que sea, de osar aguardar mi ataque, porque aseguro que soy muy superior a él en fuerza, y tengo más edad que él, y su corazón no repara en pretender igualarse a mí, de quien todos los demás sienten pavor. Así habló y obedeció Iris, de pies ligeros como el viento, y descendió de los montes del Ida dentro de la sacra Ilío, como cuando una de las nubes cae la nevada o el granizo gélido bajo el empuje del Bóreas, nacido del éter. Tan rauda hizo la travesía volando presurosa la veloz Iris y, deteniéndose cerca, dijo al ilustre agitador del suelo: una noticia, dueño de la tierra, de azulada melena, he venido aquí a traerte de parte de Zeus, portador de la égida. Ha ordenado que pongas fin a la lucha y al combate y vuelvas a la tribu de los dioses o al límpido mar. Y si no acatas tus palabras y no las tomas en cuenta, te ha amenazado con venir él mismo aquí a combatir frente a frente y te conmina entonces a esquivar sus manos, porque asegura que es muy superior a ti en fuerza y tiene más edad que tú, y tu corazón no repara en pretender igualarse a él, de quien todos los demás sienten pavor. Muy enojado, le respondió el ilustre agitador del suelo: ¡ay! Por valeroso que sea, es arrogante esa amenaza de reducirme a mi pesar por la fuerza, siendo par suyo en honra. 3 somos los hermanos nacidos de Crono, a quienes Rea alumbró, Zeus, yo y el tercero Hades, soberano de los de bajo tierra. En 3 lotes está repartido, y cada uno obtuvo un honor. A mí me correspondió habitar para siempre el canoso mar, agitadas las suertes. El tenebroso poniente tocó a Hades, y a Zeus le tocó el ancho cielo en el éter y en las nubes. La tierra es aún común de los 3, así como el vasto Olimpo. Por eso no pienso vivir al arbitrio de Zeus, que tranquilo por muy esforzado que sea, se quede en su tercera parte y no intente amedrentarme con sus brazos como a un cobarde. Mejor sería que se guarde para las hijas e hijos que ha engendrado esas terroríficas amonestaciones. Ellos acatarán sus órdenes, aunque sea por la fuerza. ¿Hasta qué número me dijiste, Alan? Perdón. Hasta ahí está perfecto, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Creo que ya están expuestos ahí 2 puntos importantes. Igual una disculpa, creo que me jugó mal la dislexia. Pensaba que cuando estaban en el Olimpo estaba hablando Hades, pero estaba hablando Ares. Ahí sí me jugó mal la dislexia. Pero fuera de eso, me llama mucho la atención tanto la amenaza que le arroja Zeus a Poseidón, como la toma Poseidón, ¿no? Que pues termina señalando sus 2 espacios de comunión, de comunidad, donde los 3 pueden desempeñar su poder, los 3 hijos de Cronos, pero pues también señala los 3 dominios que le pertenece a cada uno de los hijos, ¿no? Y pues aquí me pregunto más que nada, ¿cómo termina traduciéndose esta posible equidad?
que señala Poseidón, porque al final de cuentas, si nos vamos más adelante, Poseidón termina obedeciendo la petición de Zeus por justamente retirarse. No sé, bueno, aquí me gustaría abrir un espacio intermedio de diálogo. No sé si me pudieran o les inspira algo esto o algo del canto hasta donde vamos de lo que les gustaría hablar. Los escucho para hacer una pequeña pausa acá. Sí, Alan, si me permites. Claro que sí, adelante. Sí, son diversos los temas que podemos de alguna manera rastrear a partir de lo que se ha revisado, pero yo quisiera en este caso poner el énfasis en la relación entre las divinidades que más o menos has esbozado. ¿Por qué razón? Porque uno de los papeles que desempeña Zeus en el panteón olímpico es precisamente el que vela por el orden justo de la totalidad. Y bajo esa condición podemos ver que hace de alguna manera que los hechos se vayan dando para que en última instancia los griegos sean los que ganen. Ciertamente, en lo que hemos visto de estos cantos, de pronto parece que se inclina, ¿no?, respecto a los troyanos, pero como bien se leía en la primera parte, en el primer diálogo que sostienen Zeus y Hera, le plantea con mucha claridad, mira, de lo que se trata es de lo siguiente, de que puedan de alguna forma los troyanos poner en graves aprietos a los aqueos para que a partir de ahí Agamenón tenga la posibilidad de honrar nuevamente a Aquiles. Pero lo que me llama más bien la atención es que en su momento, cuando dialoga con Hera, Hera, por supuesto, acata y dice, ojalá a partir de ahora podamos coincidir. ¿Por qué razón? Porque parece ser que en la medida en que coincidan Zeus y Hera, el orden natural se mantiene. Y me parece todavía incluso más ilustrativo cuando Hera regresa al Olimpo a comunicar precisamente lo que Zeus ha comentado respecto al castigo, respecto a lo que sea, pero se topa precisamente con la diosa Temis. Y un poco lo que se ha rastreado, ¿no?, de la diosa Temis es que es o representa o significa la ley divina, el orden establecido, lo que es justo según la costumbre sagrada, y es anterior incluso al propio Zeus. En ese sentido, me parece que está hablando con una especie de orden natural. Y a partir de ahí entonces veríamos la coincidencia, por un lado de Zeus, por el otro lado de Hera, por el otro lado de Temis, e incluso, ¿no?, cuando leía Mariano la parte en donde Zeus le está describiendo el plan que tiene para con los griegos, señala que en realidad todo se va a desarrollar conforme a los planes de Atenea. Entonces vemos la coincidencia, ¿no?, de todas estas divinidades, en el sentido de que quienes van a ganar la guerra, por supuesto, son los griegos. Y mi pregunta es, o un poco lo que quisiera que pudiéramos ahondar es, si esta noción de orden natural es una noción de orden natural ciertamente a nivel de lo divino, porque son los dioses los que están dialogando, ¿no? Pero por otro lado, algo está ocurriendo a nivel de lo humano, y en virtud de eso pareciera que el orden natural es que los griegos tienen que derrotar a los troyanos. Y esto significaría precisamente que los rasgos de la civilización griega son los que van a vencer respecto a los rasgos de la civilización troyana.
Entonces, esto a mí me llama mucho la atención porque ciertamente es una justificación de una visión, de una manera de ver la vida, ¿no? En donde, por supuesto, la forma griega de establecer la ley natural inevitablemente se considera como lo correcto, lo justo, lo que debe suceder. Y a partir de ahí, pues me parece que es como muy interesante, ¿no? El que podamos ver cómo, si bien parece que hubiese una especie de disputa a nivel de los dioses, en realidad siempre hay un acuerdo. Y el acuerdo es que los griegos tienen que vencer a todos aquellos que no son como los griegos, lo que significaría, ¿no? Lo que le daría un rasgo muy común a la civilización occidental, en donde quien es el poderoso inevitablemente impone su visión respecto a aquellos que miran el mundo de manera distinta. Pensemos ahora en Estados Unidos y las demás potencias, o China, ¿no? Que de alguna forma lo que están intentando es establecer su visión, y todas las demás son erróneas o estarían fuera del orden natural. Es un poco lo que yo quisiera comentar, y no sé si a partir de ahí podríamos abrir un poco el diálogo, ¿vale? Gracias, Sara. Sí, sí, si me permiten un poco, solo para agregar algo a lo que dice Oscar, para ir reflexionando sobre esto. A la reflexión que me ha llevado todo esto es primero, en primer lugar, a revisar, por ejemplo, la filia entre los dioses. Y se ha encontrado que, bueno, era la esposa, fue la esposa de Zeus, en primer lugar. Y el dato curioso que quiero resaltar aquí es que a Hera le disgustaba ser la esposa de Zeus. ¿Por qué? Porque él se casaba a menudo con mujeres mortales. Y esto le daba un carácter burlón a Zeus ante Hera. ¿Y por qué se burlaba Zeus de Hera? ¿Por qué se volvía tan burlón ante ella? Porque consideraba que esos matrimonios con mortales, con mujeres mortales, no contaban, porque pues esas mujeres precisamente pronto morirían y se volverían viejas, y perpetuamente sería joven y hermosa. Eso es lo que provocaba, lo que rompía la ley del matrimonio. Durante varias sesiones hemos mencionado esta ley no escrita, pero de la buena convivencia, ¿no? Me parece que es en Paideia donde Werner Jaeger tiene una frase que retoma de los griegos, donde dice que a los invitados y a los amigos hay que honrarlos. Es decir, que una ley que permite que todo lo contrario cohabite, pues es la ley de la buena convivencia en cualquier lugar. Era ver rota esta ley que se da en el mundo mítico. Y entonces aquí viene el segundo punto que quiero agregar. Porque estamos frente a un fenómeno histórico en donde se están reuniendo tres dimensiones, tres esferas. La primera es el mundo agrario, con sus estructuras míticas, con sus estructuras religiosas, con su dinámica fundamentada en el conocimiento de la naturaleza, de la fisis. Por otro lado, es que empiezan a aparecer las polis ya constituidas, ¿sí? Y entonces, esta reunión entre la estructura mítica y la estructura política es la que nos va a dar
el modelo de vida urbana que nosotros parece ser que hemos querido perseguir. Y este modelo de vida humana de explicación del mundo, que es una vida urbana, pues es el que empieza a desarrollarse y empieza a emerger a partir de esto que se señalaba anteriormente, ¿sí? O sea, el que aparezca Zeus y el que aparezca Hera constantemente, desde mi interpretación, si ustedes me lo permiten, es como que Homero siempre nos está diciendo, no olviden la dinámica de los dioses, no olviden la voluntad de los dioses, o sea, nos seguimos rigiendo por las leyes que están más allá de la razón, y eso se comentó en otra sesión anteriormente. Entonces, no quiero perderme en este discurso, en esta reflexión, pero esto es a lo que me ha llevado el escucharlos en esta tarde. Aquí le dejo por el momento. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? No me gustaría igual retomar un poco las ideas, pero sí, adelante. Sí, o sea, Oscar, si quieres ampliar un poco el planteamiento que hacías de que los aqueos tendrían que ganar a partir de sus estratagemas, ¿iba por ahí el punto? Sí, más o menos, pero más bien lo que intentaba o lo que intento hacer es la conexión del orden divino, que en este caso representa a Zeus, porque Alan incluso lo tematizaba con mucha claridad, o sea, hay dioses hijos de Zeus que tienen que acatar sus dictámenes, por un lado porque él representa el orden y el orden justo, o sea, eso no podemos perderlo de vista. Y en la medida en que él representa el orden y el orden justo, pues lógicamente que todos los demás dioses tienen que estar al interior de ese orden. Pero por el otro lado decía Alan, bueno, hay una serie de dioses que no son hijos de Zeus, sino que son hermanos, y que en esa medida tienen el mismo estatuto, ¿no?, frente a Zeus, pero no obstante, Zeus sigue representando de alguna forma el orden. ¿Por qué razón? Pues porque a partir de los diversos sucesos que han venido sucediendo en la genealogía y en el devenir de las divinidades, él es el que ha logrado, en última instancia, hacer un reparto más justo y por lo tanto más armonioso, tanto a nivel divino como a nivel natural. Pero lo que yo veo aquí es que en el momento en que coinciden Zeus y Hera respecto a los planes que tienen en función de la guerra, en donde inevitablemente van a ganar los griegos, ¿no? Y si además de eso dice Zeus, yo sé que si Hera va a ver a Poseidón, inevitablemente Poseidón se va a poner de nuestro lado porque en realidad van a ganar los griegos. Lo único que está haciendo Zeus en ese sentido es tratar de llevar al punto más álgido, ¿no?, la ausencia de Aquiles. Pero en su mente, y según lo que se ha comentado, ¿no?, en algún momento, de acuerdo al plan que ha trazado, eso se va a revertir, como bien decía Alan, y va a permitir que los griegos obtengan la victoria. Lo que yo quiero tematizar, o lo que a mí de alguna forma me parece importante tematizar, es que eso se piensa como el orden natural. O sea, el orden natural es que los griegos ganen, porque los dioses de alguna forma así lo han trazado, porque eso es como un rasgo muy propio, ¿no?, de Occidente. Vamos a pensar, por ejemplo, hoy en la relación entre democracia y otras formas de gobierno. O sea, pareciera ser que el orden natural es que todos los países se vuelvan democráticos, porque así lo piensa la potencia, porque así lo piensa quien puede derrotarlos. Es más o menos como que el esquema que intento pensar, no lo tengo del todo claro, ¿no? Cómo este orden natural que representa Zeus, que representa Hera, que representa, por supuesto, Temis, ¿no?,
que representa Posidón, que representa Atenea, porque aquí lo que vemos es que ya todos esos dioses confluyen en un mismo sentido de la guerra. Y ese sentido de la guerra es que los griegos van a ganar. Eso es inevitable. Por lo tanto, si el orden natural divino coincide con el orden natural de los seres humanos, lo que vemos es una justificación de que los griegos arrasen con los troyanos. Como parece ser que está justificado que la democracia estadounidense arrase con cualquier otro país que tenga un sistema de gobierno distinto o una visión del mundo distinta. Yo lo veo, o sea, intento tematizarlo desde esa perspectiva. ¿Por qué razón? Porque la coincidencia de todos esos dioses parece ser que no tiene posibilidad de ser puesta en cuestión por ninguna otra divinidad. Es un poco lo que intentaba hacer Noé. No sé si quedó más claro. Sí, está más claro. Y no sé si hay algún comentario de Mariano, Noé, Josué o quien sea respecto a eso que más o menos intentaba hacer. Sí, no sé si... sí, adelante, doctor. Gracias, Alan. Es que cuando lo planteabas, Oscar, estaba recordando, por ejemplo, esos ímpetus entre la juventud y la experiencia, sobre todo de Néstor, en los cantos anteriores, de los propios aqueos, donde los jóvenes se envalentonan demasiado creyendo que se puede ganar la guerra mediante la fuerza, mientras que en el caso de Néstor, lo que pone en escena es que se va a ganar la guerra, pero a partir de una táctica, de una mesura en el razonamiento. Y de hecho, desde esa perspectiva, no recuerdo ahora dónde encontraba un razonamiento parecido, y es que los aqueos no ganaron la guerra por vía de la fuerza, ganaron la guerra mediante la inteligencia, o en este caso, mediante la astucia de Odiseo, porque no se entra a Troya, no se ha ganado mediante la violencia, mediante la fuerza de la juventud, sino a partir de una estratagema del razonamiento por parte de Ulises. Entonces, la manera de ganar esta guerra de varias décadas no era por la fuerza de la juventud, sino por la astucia de la razón y en este caso por la estratagema de Odiseo. Entonces, iba por ahí mi comentario. Sí, claro, y es interesante desde esa perspectiva porque más adelante, cuando Homero describe el escudo de Aquiles, lo que vemos es que un poco la tesis que yo había planteado es que desde la perspectiva de Homero, la vida de los seres humanos puede transcurrir en dos posibilidades. Primero describe la ciudad en paz y describe una boda y describe un juzgado, ¿no? Un lugar en donde se lleva a cabo la justicia y describe el campo y describe la ganadería, ¿no? Y entonces parece ser que la vida se puede desplegar en paz, pero luego describe precisamente una ciudad en guerra. Y cuando describe la ciudad en guerra, apunta exactamente a que los dioses de la guerra son dos. El primero es Ares, en el sentido de esa guerra violenta, de esa guerra que no razona, sino que es pura fuerza, pura brutalidad, pura destrucción. De hecho, en lo que leía Mariano, ¿no? En las líneas que leía Mariano, si ustedes se ubican en la 119, quizá un poquito antes, ¿no? De este canto, probablemente en la 114, ¿no? 115, si me permiten las leo, dice en la 115, dice, no me vituperéis ahora los dueños de las olímpicas moradas, está hablando Ares, por supuesto,
y si voy a las naves de los aqueos a vengar la muerte de mi hijo, aunque mi destino sea caer fulminado por el rayo de Zeus y yacer junto a los cadáveres ante la sangre y el polvo. Así habló, y al terror y a la huida mandó sus caballos uncir, y él se revistió con la resplandeciente panoplia. O sea, Ares va acompañado exactamente de una divinidad menor que es el terror, pero también va acompañado de otra divinidad que es la huida. De hecho, en la sesión anterior un poco señalaba que el séquito de Ares pues está conformado con divinidades menores, pero que muestran exactamente esos rasgos violentos de Ares, ¿no? Y por el otro lado, en la descripción del escudo, Homero señalará que la otra diosa o la otra divinidad de la guerra es Atenea. Y Atenea es la guerra con inteligencia. Atenea es precisamente la guerra con estrategia, lo que tú comentabas. Sin embargo, si miramos, o al menos la hipótesis que yo planteo es que si se mira con detenimiento, ¿no? Los 9 años anteriores a lo que está describiendo Homero, por supuesto que se han hecho intentos a partir de la estrategia y de la astucia y de la inteligencia para intentar derrotar a los troyanos. Y no obstante, también han fracasado. Y ahí es donde juega un papel fundamental Aquiles, porque Aquiles es el único que es capaz de matar a Héctor, que a su vez había sido invencible anteriormente, y que ni Odiseo, ni Néstor, ni Diomedes, ni todos los personajes que en algún momento asumen el papel de la inteligencia o de la astucia podían enfrentarlo. Entonces hay como una especie de confluencia, sí, ciertamente. O sea, por un lado vemos que el ejército troyano está conformado por el mejor de los guerreros, Aquiles, que no es un ser pensante, que es un ser con una fuerza física increíble, con unas habilidades guerreras superiores a las de todos los demás, pero que por sí solo no gana la guerra. Ciertamente mata a Héctor, y una vez que mata a Héctor, todo eso se convierte en un elemento que confluye a la posibilidad de tomar Troya. Pero por el otro lado, ¿no? Está Odiseo, está Néstor, que a través de la estrategia van de alguna manera señalando la posibilidad de entrar a Troya, puesto que las murallas han sido inexpurgables, ¿no? A partir de ahí me parece que hay más bien una confluencia de las dos cosas. O sea, con pura estrategia tampoco la guerra se gana, porque si no sería irrelevante el papel de Aquiles. Pero con pura violencia tampoco se gana, sino más bien que hay una especie de confluencia de ambas cosas, claro, cada una en su momento. Porque ciertamente cuando Aquiles mata a Héctor, no significa la toma de Troya. Pero cuando Ulises piensa la estrategia del caballo, es porque dentro ya no está Héctor. Es porque Héctor ya ha muerto. Y a partir de ahí los ejércitos troyanos ya no tienen la fuerza para oponerse a la acometida aquea. Entonces, a mí me parece que hay esa confluencia que es interesante de pensarse, ¿no? Porque no por algo Homero describe a Ares y a Atenea como los dioses de la guerra. Así lo leo desde esa perspectiva, ¿no? Sí, ¿alguien más? Si no, me gustaría retomar la palabra. Sí, antes, Ala, no sé si por relacionarlo con lo que decías al comienzo, de trazar un puente entre el canto 14 y el 15, recordemos que uno de los puntos tratados en ese libro 14 era justamente la estratagema de Hera para adormecer después de el encuentro amoroso
con Zeus, el mismo padre de los dioses y los hombres, y las consecuencias eran que los aqueos de alguna manera retomaran el control después de las gestas de Héctor y sus secuaces que los habían de alguna manera disminuido. Entre ese puente que intentabas trazar o que trazaste al comienzo de tu exposición, no sé si pudiéramos o qué les parece, qué les suscita esa manifestación entre dos momentos de engaño o de deshonra en cierta medida, si establecemos la comparación entre Aquiles por un momento en el canto 1 y ahora el engaño o la deshonra que Hera le hace a Zeus, y sin embargo no hay una cólera en ese sentido prolongada a la manera de Zeus. Ciertamente debemos imaginar la lectura de los versos de que Zeus se enoja bastante por ese estratagema de Hera, acompañada de himnos y otros dioses, pero no dura tanto, o al menos no dura tanto como le dura la cólera, si nombramos así esta pasión resultante de la deshonra que le hace Agamenón a Aquiles. No sé si a partir de este puente que intentaba trazar al comienzo de su exposición pueda suscitarse alguna reflexión sobre esto. Bueno, eso, el segundo punto que quería tratar. Gracias, Alan. Sí, muchas gracias por la pregunta y siento que es un análisis muy rico. No sé si alguien quisiera ahondar un poco en esto. La verdad, no lo había pensado tanto en paralelo. Si bien se ve que Zeus está con una actitud más resolutiva, porque tiene que seguir con un designio muy claro por él y porque tiene que cumplir con la promesa que le hizo a Tetis. Este, en este momento se ve como más tratando de resolver esta necesidad de los aqueos por tener a Aquiles de nuevo entre ellos. Y me parece muy claro como lo tiene el mismo Zeus ya puesto y propuesto. Y me parece que lo lleva a la última consecuencia, al punto de que hay un punto, creo que no identifiqué bien aquí qué línea era, pero hay un punto donde dice que iba a ser memorable si es que se daría de otra manera una negativa de Poseidón de irse del campo de batalla. O sea, parece que Zeus está yendo más hacia, sí, justamente una mentalidad resolutiva del problema. Y bueno, yo siento que Zeus en este punto, bueno, yo siento que como deidad es innegable que a lo largo de todos los cantos, pero pues su poder es inmenso. O sea, independientemente, yo siento que Aquiles se vio doblegado por ¿cómo se llama? El Aristos más grande, ¿cómo le dicen? El labrador de personas, Agamenón. O sea, en la jerarquía Agamenón tiene el papel central. En este sentido, siento yo que podría recaer un poco ahí la diferencia, ¿no? En el sentido de que en esta estructura Zeus tiene el papel central, es el principal que tiene los designios sobre este conflicto en específico, y el que ya tiene pues bien claro todo lo que va a pasar y el que hace que estas cosas pasen, incluso hace que se rompa el arco de Aquiles cuando el hermano de Aias quiere matar al mismo Héctor, y reconocen los dos que tienen al dios de su lado. Yo siento que Zeus cuenta con un poder que hace que su honra no se doblegue tan fácilmente en contraste de otro. Ah, claro, sí, sí, sí. Creo que Jaime quiere tomar la palabra.
Sí, muchas gracias, compañero. Alan, no sé qué tanto vaya a aportar, pero me gustaría también externar algo que he estado leyendo. Bueno, quiero trabajar en mi artículo, si es que lo logro, la imagen de Héctor. Entonces creo que puede retroalimentar un poco lo que se viene abordando y me parece importante que, por ejemplo, Héctor ya se viene anunciando, por ejemplo, bueno, se anuncia la ruina de Héctor. Esto ahorita lo voy a relacionar desde luego con el canto que estamos eh, abordando, pero antes me gustaría plantearlo desde este punto. Por ejemplo, en el canto sexto, o en el canto 6, Héctor, cuando se despide de Andrómaca, parece ser que Héctor ya no va a volver a regresar, porque parece ser que, o sea, está destinado a la muerte y él es consciente de eso, de que va a morir, es decir, de que no va a, bueno, va a ser vencida, en este caso Troya, y va a salir victoriosos, en este caso los griegos. En el canto sexto, me parece eso. También, bueno, en el canto 1, me gustaría también traerlo a colación porque justo cuando Aquiles se encuentra ahí ofendido ya en el canto 1, se encuentra ofendido ya por Agamenón. Atenea le dice a Aquiles, dile a Agamenón lo que va a suceder. Y entonces Aquiles dice, esto desde luego es en el parágrafo 240, y dice Aquiles, este será para ti mi gran juramento. Añoranza de Aquiles llegará un día a los hijos de los aqueos sin excepción, y entonces no podrás, aunque te aflijas, socorrerlos, cuando muchos bajo el homicida Héctor sucumban y mueran. Es decir, parece ser, aquí en el canto 1 se anuncia que Héctor va a vencer en algún momento, con sus hazañas, su fuerza, su furia, va a eliminar a bastantes griegos, pero a pesar de que Agamenón quiera suplicarle a Aquiles que regrese, no. O sea, esto me parece en el canto 1 y lo relaciono ahora con el canto 14, bueno, el 15, perdón, que ahorita estamos abordando, donde le dice Zeus a Hera, ¿no? Bueno, le dice en el parágrafo 59 al 66, en el canto 15 le dice Zeus a Hera que mande a Apolo a que inste, es decir, a que impulse a Héctor, a que lo inspire nuevamente esa fuerza renovada, a que lo vuelva a, a restaurar de ese dolor que había sufrido por la herida. Y entonces me parece que lo hace, pero con la intención bueno, Zeus desde luego lo hace con la intención no de ver vencer a Héctor, bueno, no ver que salga victorioso Héctor, sino con la finalidad, desde luego, de que esté cumpliendo lo que Zeus le había prometido a Tetis en el canto 1, que más adelante, en el parágrafo 72 de este mismo canto 15, lo va a seguir diciendo Zeus. Yo no pienso en ningún momento ya intervenir o permitir que alguna otra deidad intervenga hasta que haya cumplido aquel deseo de Aquiles, ¿no? Entonces, me parece que este canto 15 de fondo, no sé si sea así, de fondo trae la promesa que Zeus le hizo a Tetis, porque entonces dice el parágrafo 59 al 66, dice, entonces esto hará, bueno, cuando Héctor ya nuevamente se incorpora a la guerra, esto hará que Patroclo eh, pues se incorpore a la guerra, ¿no? Y entonces, aquí dice, y entonces Héctor lo matará.
¿no? Perecerá, sí, Patroclo perecerá a manos de Héctor, y a su vez entonces Aquiles, una vez habiendo sucedido esto, entonces Aquiles ahora sí se incorporará a la guerra, ¿no? Y de esta manera, bueno, ahí ya hago traducción mía o interpretación mía, entonces ahora sí se cumplirá lo que, pues, bueno, que gane en este caso los griegos, pero me parece que Zeus viene trazando desde los cantos anteriores. No sé, me parece un poco que Héctor lo toma como si fuera pues un instrumento para llevar a cabo su plan, un instrumento desde luego sin que Héctor pierda su libertad, porque en el canto 13 me parece que es donde Héctor, a pesar de que ya conoce su plan bueno, no su plan, sino ya conoce que va a morir y que no va a ganar la guerra de Troya, pero a pesar de eso Héctor sigue en el canto 13, se aferra a querer salir victorioso, ¿no? Entonces, no sé si agrego, pero bueno, eso es lo que he leído hasta ahorita. Sí, no sé si no abusé de la palabra, pero retomando precisamente lo que planteaba Noé y lo que comentaba Jaime, pues a mí me parece que es una clara, bueno, que existe una clara diferencia entre la cólera, ¿no?, de Aquiles y en este caso el enojo o la cólera de Zeus. ¿Por qué razón? Porque ciertamente comentábamos un poco antes de iniciar la sesión con los compañeros que estaban, que Aquiles no formó parte de los aristos que en su momento disputaron la mano de Helena o la posibilidad de casarse con Helena. En realidad quien formó parte de ese grupo de aristos fue Patroclo, que era mayor que Aquiles y que en este caso la mano la ganó Agamenón inexplicablemente. Eso todavía no lo entiendo, si él ya estaba casado con Clitemnestra, ¿no? Y sin embargo, cuando la gana la mano de Helena, se la cede a Menelao. Eso es como una mácula que siempre va a tener Menelao y que de alguna forma también justifica el actuar de Helena, porque pues dice, en realidad a mí me dieron como una especie de instrumento que había ganado otro y terminó siendo la esposa del hermano. Pero bueno, entonces, en la medida en que Aquiles no forma parte de los aristos disputantes de la mano de Helena, no estaba obligado a ir a la guerra, porque el juramento señalaba que todos los que fueron pretendientes de Helena, para que no hubiese después disputas internas por ella, que se comprometían a respetar al ganador y a defender a ese ganador si alguna vez era ofendido en función precisamente de Helena, lo que sucedió con Paris, inevitablemente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Aquiles asiste a la guerra de Troya en función precisamente de la consecución de la aristía máxima o el Aristos Acaios le llaman, el mejor de los mejores. O sea, el único objetivo que él lleva a la guerra de Troya es convertirse en el Aristos por excelencia. Y en el momento en el que Agamenón lo deshonra, pues, por supuesto que pierde sentido, ¿no?, su estancia ahí. Y es un poco lo que comenta Antonio Lastra. ¿Y yo qué hago aquí? Si yo vine precisamente para convertirme en el mejor guerrero, y en última instancia con lo que me encuentro es con que hay un tipo que no es capaz de respetar mi condición de Aristos, ¿no?, que me deshonra. Entonces, por eso la ira de Aquiles, o me parece que se puede explicar como algo más duradero en función de que le quitaron el sentido de su estancia en Troya. O sea, de que Agamenón tocó exactamente el punto medular
a partir del cual Aquiles pierde la honra. De ahí que entonces, pues sí, acude a la madre, ¿no? Y apunta a que en virtud de esa deshonra que ha hecho Agamenón, pues Zeus trace un plan mediante el cual pueda hacerse patente la importancia de su figura. Y entonces el desarrollo que se da de todos los cantos que hemos revisado pues, está en función de ese plan. Eso me parece que nos permite un poco entender por qué la ira de Aquiles es tan poderosa, es tan fuerte, que hasta este momento no ha cedido. Hasta el canto número 15, él sigue en su postura, ¿no? Pero por el otro lado, respecto a la ira de Zeus en función de Hera, a mí me parece que ocurre a nivel de otro contexto, en el sentido de que ciertamente en el origen, ¿no? Zeus es neutral respecto a la guerra. ¿Por qué razón? Porque la guerra se desencadena por una disputa que hay entre tres diosas, ¿no? Atenea, Hera y Afrodita, a partir de la manzana de la discordia que ya hemos analizado en algunos momentos. Y entonces Zeus parece ser que incluso para quitarse la responsabilidad de la decisión, puesto que la manzana lleva el mensaje de para la más bella, ¿no? Hace responsable de esa decisión a Paris. O sea, encomienda a Paris, a Alejandro, que él tome la decisión supuestamente porque hasta ese momento ha dado rasgos de una cierta cordura. Pero ahí hay una neutralidad de Zeus. Es como muy evidente, yo me lavo las manos y que se arreglen estas tres diosas con ese mortal que por ahí nos va a hacer el favor de decidir quién. Y entonces luego vemos, ¿no? Lo que ocurre de que cada una le promete ciertas cosas y Paris queda seducido por la promesa de Afrodita de tener a la mujer más bella de Grecia, ¿no? En su poder. Entonces, a partir de ahí me parece que hay momentos en los cuales Zeus, con esa neutralidad, interviene en el desenvolvimiento de la guerra. Pero por el otro lado, cuando Tetis lleva a cabo el ruego, ¿no? Y recordemos que Tetis había ya jugado un papel muy importante porque en algún momento hubo una revuelta contra Zeus, encabezada precisamente por Apolo, por Atenea y por la propia Hera, que quisieron encadenarlo. Y Tetis es de alguna forma quien le ayuda para salir de esa condición y para recuperar nuevamente su poder frente a estas divinidades. Por eso existe el compromiso muy firme de Zeus para cumplirle a Tetis lo que en su momento ella había hecho por él. Entonces, a partir de ahí vemos cómo ya Zeus ya no es neutral. Zeus empieza a inclinarse por los griegos. Y lo que leíamos con la exposición de Alan, ¿no? Es como muy claro en ese sentido. O sea, ya aquí coincide con mucha claridad, por un lado, la voluntad de Zeus, por el otro lado, la voluntad de Hera, por el otro lado, la voluntad de Atenea, la voluntad de Poseidón, y no tan solo eso, sino Temis por encima de todos ellos, ¿no? Señalando que ese es como el orden natural de las cosas, porque Temis es una divinidad que es incluso anterior a Zeus, en el sentido de que hay un orden natural que se tiene que respetar. Por eso yo al inicio planteaba exactamente esa pregunta, ¿no? O sea, es que el orden natural es que los griegos derroten a los troyanos y por lo tanto que la civilización griega se imponga respecto a otras civilizaciones. Si las voluntades de estas divinidades confluyen, pues me parece que Zeus no tiene ya tanto motivo como para estar encolerizado, ¿no? O para estar colérico, y por eso su enojo es menor, porque en realidad dice en algún momento de lo que leía Mariano, o sea, si coincidimos, le dice a Hera, ¿no? Si coincidimos los dos en las mismas decisiones, no hay ningún problema, el orden es el correcto.
Y si hacemos que además Poseidón o Posidón se una a esas determinaciones y está Atenea, pues no tenemos motivo de enojo, ¿no? No hay ninguna causa por la cual disputar. Y lo que vemos entonces es que en este caso, ¿no? Si lo leemos desde las representaciones que cada quien tiene, en el sentido de las tres diosas que se disputan la manzana, Noé nos explicaba en su momento, o sea, Hera representa el poder, Atenea representa la inteligencia, ¿no? Y Afrodita representa precisamente la sexualidad. Y parece ser que el orden natural es que el poder y la inteligencia estén por encima de la sexualidad y que por lo tanto el orden se imponga desde ahí. Entonces, por eso yo percibo, no sé, un poco diciendo, retomando lo que dice Jaime, que en realidad Héctor y los troyanos son un pretexto. ¿Para qué? Para que a partir de ahí se entienda, ¿no? Que el verdadero orden es el que impone Zeus, y en este caso, con Hera y con Atenea y con Poseidón, van a llevar al triunfo a los griegos. Es un poco lo que puedo comentar respecto al hilo que jalaba Noé. No sé si alguien más. Sí, Alan, ¿sí escuchas? ¿Los demás sí me escuchan? Sí, te escucho yo. No sé si los demás sigan por aquí. Sí, Creo escucho. que... ¿sí? Ok. ¿Sí? Adelante, Alan. Ya. Bueno, igual creo que se me apagó el micrófono. Dejen cambio de micrófono. Bueno, mientras Alan conecta su micrófono, me gustaría agregar algo que saltó a la vista ahora que, que estaba leyendo estos versos que me pidió Alan, y que viene a apuntalar un poco lo que se ha dicho en estos minutos. Se habla del honor de los dioses, el honor de los héroes, el honor de los hombres. Y en el canto 15, en el verso 190, 159, 58, 57, dice: tres somos los hermanos nacidos de Crono, a quienes Rea alumbró, Zeus, yo, y el tercero Hades, soberano de los de bajo tierra. En tres lotes está todo repartido, y cada uno obtuvo un honor. A mí me correspondió habitar para siempre el canoso mar. Agitadas las suertes, el tenebroso poniente tocó a Hades, y a Zeus le tocó el ancho cielo en el éter y en las nubes. Entonces, lo que le da honor a los dioses son estas posesiones del mundo, estas partes, estos lugares del mundo, ¿sí? A Zeus le tocó el canoso mar, a Hades el tenebroso poniente, y a Zeus le tocó el ancho cielo en el éter y en el éter y en las nubes. Troya, claro que es una ciudad, ¿sí? Y todas las demás ciudades aqueas también son propiedades.
Y Aquiles está molesto, tiene mucha razón porque le quitaron su honor, le quitaron sus propiedades. Y entre ellas a la mujer de la cual estaba enamorado. Es decir, lo que constituye moralmente el honor son propiedades que aquí están destacadas y que son, al menos con los dioses, igualmente fueron repartidas por una cuestión de suerte divina, y en los hombres, pues es por habérsela ganado, por tener una característica peculiar dentro de la batalla, dentro de la guerra. En este caso para Aquiles es su valentía, y en este primer canto se demuestra eso, cómo pues fue engañado por Agamenón para poderle quitar su honor, su botín de guerra, ¿sí? Bien, entonces me sorprende mucho porque personalmente tenía la pregunta de, bueno, realmente cómo se fundamenta la honra con este pueblo. Y aquí creo que me hace observar que la repartición de los bienes con los dioses tiene una implicación directa en la guerra. Y por eso el estratagema de Hera para hacer dormir a Zeus, mencionaba ahorita hace rato Noé, y las implicaciones que tenía todo eso en el resultado después de haber hecho dormir a un dios. Bueno, esto es lo que quería mencionar para agregar a lo que se venía mencionando. Sí, muchas gracias. Siento que son muy enriquecedoras y sobre todo para ahondar un poco en la discusión, más hacia el honor, ¿no? Porque también hay un fragmento, a ver, déjenme ver, es el 216, adelante del 216, donde pues justamente este Poseidón indica, ¿no? Y cito, aún así, esta vez cederé a pesar de mi indignación, pero también diré esto y lo convierto en amenaza en mi furia. Si alguna vez, actuando al margen de mí y de Atenea la saqueadora, al margen de Hera, de Hermes y del señor Hefesto, decide perdonar la precipitada Ilion y no quiere tomarla por asalto ni conceder una gran victoria a los Argivos, que sepa entonces que no habrá más reconciliación para nuestra cólera. Con este fragmento, igual, si quieren, seguimos con la discusión. Mi propuesta es que sigamos con la otra mitad de este canto, que va más destinado hacia la guerra y el campo de batalla, en otra sesión, si se me permite. Pero a partir de este punto me gustaría identificar justamente eh, algo que hasta cierto punto puedo identificar, es que hay una incomodidad mostrada por Hera, por ejemplo, cuando menciona la terquedad de Zeus al exponer su plan, una turbación entre los dioses tras la intervención, incluso antes de la intervención de Ares, se encuentran muy perturbados, muy atemorizados, e incluso podemos decir que algunos pueden tener cierto resentimiento contra Zeus por cómo lo está llevando todo. Y también hay un fragmento muy interesante del campo de batalla que me gustaría puntualizar, que es el rezo que hace Néstor hacia Zeus en el 376.
que hace un rezo hacia Zeus para que detenga cómo están diezmando los troyanos con la ayuda de Apolo y la ejida de Zeus, cómo de forma brutal están arrasando con los troyanos, ¿no? Y esto lo aúno un poco, me gustaría puntualizarlo más detalladamente, pero pues en la siguiente sesión, cómo el plan déjenme ver si tengo su nombre por acá, Taos, Toas, hijo de Andraimon, cómo él piensa reunir a los más valerosos de todos los árgivos, sí, me confundo un poco con los nombres, de los árgivos para hacerle frente a Héctor que está avanzando, pero sin embargo, gracias a la fuerza de la ejida y a lo vigorizado que está Héctor, gracias a Zeus y gracias a Apolo, cómo terminan flaqueando las defensas de los más valientes de los hombres de los aqueos. Y me parece muy brutal y muy conmovedora la escena donde Néstor eleva un rezo hacia Zeus, donde como respuesta obtiene un trueno, pero este trueno termina vigorizando más las fuerzas de los troyanos. A todo esto, pues me gustaría señalar justamente esta incomodidad, ¿no?, presente en todos los dioses, que es el presenciar este campo o las brutalidades del campo de batalla, cosa que hizo que intervenga el mismo Poseidón por voluntad propia, como lo identifica Hera, pues es justamente todo este desbalance que parece haber. Bueno, si lo vemos en la perspectiva de Zeus, todo tiene un sentido, todo es destino, todo es voluntad, es hasta cierto punto. Pero pues sin embargo, creo que puede comprenderse la incomodidad que pueda causar tanto entre los mortales como entre los inmortales este enfrentamiento tan brutal, sobre todo por los efectos de la ejida, ¿no? Que llena de terror incluso al más valeroso de los combatientes, y cómo esto termina haciéndolos retroceder. Pero pues no sé, igual me gustaría reflexionarlo en grupo ya en estos minutos que nos quedan. No sé qué qué podamos aportar. Sí, Mariano, David, Alejandra. Parece que Itzel se desconectó. Sí, se tuvo que retirar. Ok. A mí me parece que las líneas que leíste, Alan, confirman un poco la hipótesis que he estado manejando, porque en realidad la disputa entre Zeus y Poseidón, ¿no?, surge a partir como de una especie de incomprensión, porque el mensaje que le llega a Poseidón es un mensaje en donde Zeus pareciera que de forma unilateral decide que debe retirarse, y me parece que ahí es donde se hace patente el honor de Poseidón, porque dice, bueno, estamos a la altura, somos hermanos y por lo tanto tenemos el mismo honor o el mismo rango, como bien decía Josué. Entonces, pero porque no se le ha transmitido la otra parte del mensaje. Y la otra parte del mensaje es que ya Zeus se ha inclinado por los griegos, ¿no?, por los aqueos, por los argivos, y les va a dar el triunfo. Entonces, cuando confluyen exactamente esas voluntades divinas de Zeus, de Hera, de Atenea, de Poseidón, de Temis, es cuando se ve que el orden de la guerra va a ser el orden que han decidido las divinidades,
y se supone que todas estas divinidades pugnan por un orden correcto o un orden justo. Entonces pareciera ser que lo justo no es precisamente que ocurra la derrota de los troyanos y el triunfo de los griegos. O sea, a mí me da esa impresión de que Zeus ha venido de alguna manera en el transcurso de los cantos tomando partido, pasó de la neutralidad a la parcialidad respecto a los aqueos y por lo tanto considera que el triunfo tiene que darse por parte de los griegos, ¿no? Y otro punto que a mí me parece interesante, que también se plantea en el diálogo que tienen entre Zeus y Hera, es que él recupera exactamente la promesa que le ha hecho a Tetis. Y hace un momento comentaba que es en la mitología griega existen dos pasajes muy significativos de la relación entre Zeus y Tetis. El primero de ellos es que en algún momento cuando se da la revuelta divina contra Zeus entre Hera, Atenea y Apolo y lo encadenan, ¿no? Tetis es la que de alguna forma acude en su ayuda, trayendo a uno de los hecatónquiros, ¿no? Y logran desencadenar a Zeus y Zeus retorna el orden natural de las cosas. Pero el otro momento es el que en alguno de los cantos Noé nos recordaba que Tetis fue una diosa que fue cortejada precisamente por Zeus y en algún momento estuvo dispuesto a casarse con ella, solamente que lo detuvo una profecía que señalaba precisamente, ¿no?, que el hijo que tuviera Tetis, si era, por supuesto, hijo de un dios, sería más poderoso que su padre. Y por lo tanto, ¿no?, Zeus, a partir de ahí, decide que no va a cortejar ya a Tetis para que no suceda lo mismo que ha ocurrido en la relación Cronos-Urano y en la relación Zeus-Crono, de que un hijo destrona al padre. Mediante eso evita Zeus que suceda exactamente o se reitere ese mismo acontecimiento a nivel de las divinidades. Por eso la casa, ¿no?, con Peleo, y ciertamente a partir de ahí Peleo concibe con Tetis pues a Aquiles, que se le niega el derecho divino que tenía como hijo de Tetis a ser más poderoso que su padre, que en este caso pudo haber sido Zeus, pero a cambio de eso se le da presupuesto, ¿no?, ser el más poderoso de los seres humanos en cuanto a la guerra. Y por eso exactamente es que vemos ahí como esa especie de coincidencia de los dos motivos. O sea, por un lado vemos con mucha claridad que hay un compromiso muy determinante de Zeus para cumplir la promesa que le ha hecho a Tetis, pero por el otro lado vemos también que hay un compromiso de Zeus respecto a Aquiles, dado que no pudo ser el hijo de un dios que destronara a su padre, entonces tiene que ser, ¿no?, el Aristos Acaios, es decir, el mejor de los mejores a nivel de los guerreros humanos. Entonces, eso es un poco lo que explica, ¿no?, el por qué Zeus lleva las cosas tan al extremo, porque en última instancia tiene esos dos compromisos y la única manera de devolverle la honra a Aquiles es precisamente, ¿no?, llevando contra las cuerdas a Agamenón de tal forma que no tenga otra posibilidad, o a los griegos en general, que no tengan otra posibilidad más que rogarle a Aquiles que regrese a combate. Y vemos cómo los diversos personajes se van de alguna forma dando
dando vuelta hacia la tienda de Aquiles, y ahí vemos que Néstor va, que va Odiseo, ¿no? Que va Fénix, o sea, varios de los personajes más significativos van a rogarle a Aquiles que retorne a la batalla. El propio Patroclo, ¿no? Es uno de los que le suplica cuando ve ya los destrozos que están causando los troyanos muy cerca de las naves griegas. Le suplica y le dice, oye, tienes que regresar pero eso es únicamente para que en su momento Agamenón tenga la necesidad de colocarse frente a Aquiles, que nunca lo hace, pero sí manda la comisión, y reconocer su valía, ¿no? Entonces, es un poco lo que explica, espero, el contexto de por qué Zeus lleva las cosas tan al extremo cuando en realidad ya tiene muy claramente definido el rumbo que va a tomar la guerra, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería complementar. Sí, muchas gracias. Sí, adelante, doctor. No, nada más quería yo darte la palabra, Alan. Adelante. Muchas gracias. Sí, qué amable. Sí, yo creo que es muy significativo también tener de relieve, ¿no? Sobre todo, la severidad que puede llegar a tomar Zeus. Este, lo que me llama la atención sobre todo es cómo se dirige Hera hacia Zeus, en términos de terquedad y en términos de necedad, pero pues sin embargo termina, diciendo que todos los inmortales y mortales deben de tomar los designios de Zeus como vengan, porque al final es la voluntad divina y siento que se habla también mucho de castigo, ¿no? Del castigo y de la... Sí, creo que Zeus habla totalmente como de que el no cumplir con su voluntad siempre viene con una reprimenda muy severa. Es muy ilustrativo como lo pone Ares justamente, que no le importa ser reducido a cenizas este, por tomar acción, o por haber tomado acción en la guerra de los mortales. Sí, sí me parece este canto en específico, sobre todo la escena de donde vemos actuar la ejida de Zeus, como un capítulo muy impactante del combate, pero creo que me gustaría desarrollarlo también, si tengo la oportunidad en la próxima sesión, cómo a pesar de la severidad del combate, tanto el pueblo que recibe la leyenda, en este caso, ¿no? A través de Homero, como los mismos dioses que están presenciando todo el combate, terminan comprendiendo con cierta sabiduría y terminan respetando y obedeciendo la ley natural o la ley divina de las cosas. Y me parece muy significativo porque me parece que enseña mucho esta parte de la Ilíada, un tipo de etos bélico, etos militar, como a pesar de todas las desgracias y de pues ver a los más valientes de los hombres de un pueblo correr despavoridos, a pesar de eso, se tienen que respetar los designios divinos y bueno, aunque los mortales lo sepan más o menos, o al menos lo sospechen, pues terminan, pues justamente como lo dijo Hera, siendo agentes pasivos que de cierta manera tienen que aceptar es este orden de hechos impuesto por Zeus.
Sí, me parece como muy, muy significativo, muy impactante esta parte sobre todo. Pues sí, no sé, igual por cuestiones de tiempo yo lo dejaría por ahí con este pendiente de desarrollar lo que pasó en el campo de batalla en la siguiente sesión, si se me permite. Pues por mí no hay ningún problema. Yo gustoso de seguir escuchándote, Alan. No sé qué opinen los demás. Sí, muchas No, gracias. sin problema, ¿eh? O sea, entre más detenida y detallada sea la lectura, más enriquece. No llevamos prisa.